Hola, mi nombre es Judy Correa, yo no soy abogada, esto no es un consejo legal. Hoy vamos a hablar acerca de la visa U, que es para las víctimas de crímenes o delitos. Antes de iniciar, queremos pedirles que se suscriban a nuestro canal. Es un canal completamente informativo a las personas que estén interesadas como en conocer acerca del proceso. Entonces, la visa U es para las víctimas de actos criminales y es una visa que está reservada para las personas de ciertos crímenes y que han sufrido abuso físico o mental y que brindan ayuda a las agencias de orden público y oficiales gubernamentales en la investigación de estos delitos. Entonces vamos a mirar acerca de cuáles son las personas que aplican y cuáles son esos delitos que están comprendidos dentro de esta visa. Entonces, esta visa es para personas que son víctimas de un acto criminal calificado, personas que han sufrido abuso físico o mental, personas que tienen información acerca de la actividad criminal o personas que van a ayudar a entidades policiales en la investigación o procesamiento penal de un crimen. Entonces, mire que tiene muchísima amplitud para que usted también pueda legalizarse a través de este proceso. Pero lo más importante es que usted conozca la información. Entonces, lo más importante es entender que el crimen tiene que haber ocurrido en los Estados Unidos y que viole las leyes de los Estados Unidos para que pueda aplicar a esta visa. Entonces, ¿cuáles son los crímenes con los que pueda aplicar una persona la visa A? Son crímenes como por ejemplo el acecho, que enseguida lo vamos a explicar uno por uno, el acecho, la agresión con arma, la agresión sexual, el asesinato, el chantaje, el contenido sexual abusivo, que hay muchos que son ya muy claros, la detención ilegal, la explotación sexual, la extorsión, el fraude o en contratación de mano de obra extranjera. También tenemos el homicidio involuntario, el incesto, la manipulación de testigos, la mutilación genital femenina, la obstrucción de la justicia, también tenemos el perjurio, la prostitución, el rapto, la restricción ilegal criminal, el secuestro, la servidumbre involuntaria, la tortura, la toma de rehenes, el trabajo forzado, la trata de esclavos, la trata de humanos, las violaciones y la violación doméstica. Entonces, vamos a explicar cada uno de estos crímenes para que ustedes sepan de qué se trata. Entonces vamos a empezar por el acecho. ¿Qué es el acecho? El acoso, la persecución. Por ejemplo, cuando en repetidas ocasiones nosotros recibimos de pronto agresiones, comunicaciones verbales o escritas que no son comunicaciones deseadas, ya sea por celular o por redes sociales o directamente pues que otra persona nos agrede. También cuando, por ejemplo, nos envían amenazas escritas, verbales o implícitas, cuando realizan consistentemente actos de vandalismo dirigidos a una persona específica, cuando hostigan repetidamente a una persona mediante palabras, gestos o acciones con la intención de molestarla o de perseguirla, de perturbarla o de acosarla, y también a sus familiares. Tenemos la agresión con arma, que son asaltos con armas blancas o de fuego. Tenemos también la agresión sexual, por ejemplo, las violaciones, cualquier ataque de tipo sexual, alguien que te muestre las partes íntimas, que eso sucede mucho, todo sucede mucho, o te tocaron tus partes íntimas. Tenemos el asesinato, cuando matan a alguien, por ejemplo, que está a tu lado, que de pronto te pudieron haber matado a ti también. Tenemos el chantaje, que es, por ejemplo, que es como que te extorsionan por pedirte algo a cambio de, por ejemplo, dinero. Cuando hay contenido sexual abusivo, o sea, cuando nos obligan a hacer algo que no queremos, cuando hay detención ilegal, un secuestro, se da hasta con la familia, por ejemplo, el novio te encerró en la casa o te encerraron en contra de tu propia voluntad. Tenemos la explotación sexual, que es alguien con engaños o de cualquier otra forma se lleva a alguien y la pone vende su cuerpo para sacar el dinero, eso también es la prostitución. Tenemos la extorsión, que es que te piden dinero a cambio de algo. Tenemos el fraude en contratación de mano extranjera, que esto pasa mucho y por favor grábenselo muy bien, porque tiene que ver con los abusos de trabajo. Por ejemplo, cuando dicen que van a pagarte un valor y no te pagan,
te hacen trabajar el doble y no cumplen con lo que te prometieron. Esto también aplica para que usted pueda aplicar a la visa U. Los homicidios involuntarios, es decir, cuando por razones ajenas a la persona, cuando por ejemplo por razones ajenas alguien se murió o mataste a alguien y no tuviste intención de matarla, pero hubo un homicidio involuntario, es decir, de pronto yo lo tuve que matar, pero por defenderme yo misma. Entonces, ahí aplico. Cuando, por ejemplo, hay incesto, que es cuando la familia abusa de su propia familia, cuando hay manipulación de testigos, y es decir, que yo compro a alguien o me compran para que no diga la verdad o para que no testifique, cuando hay mutilación de genitales, que eso pasa en otras culturas y eso es prohibido en los Estados Unidos, eso viola las normas de los Estados Unidos, cuando hay obstrucción de la justicia, y es que tú no permites que el proceso se lleve con regularidad porque estás pagándole a alguien para que no diga la verdad. Cuando hay perjurio, es decir, cuando yo hago una declaración jurada y miento, y cuando yo voy a la corte juro que voy a decir la verdad, pero no la digo, eso es perjurio. Cuando hay prostitución, y es que eres víctima de una red de prostitución, de que traen mujeres y las hacen que vendan su cuerpo para sacar negocio. Cuando hay rapto, y es decir, que te sacan de un lugar y te llevan a otro en contra de tu propia voluntad, eso también aplica. Cuando hay, por ejemplo, restricción ilegal criminal, es decir, que te quitan la libertad de forma ilegal. Cuando hay secuestro, y es que te privan de tu libertad y piden algo a cambio de tu libertad. Cuando hay servidumbre involuntaria, es decir, cuando trabajas en contra de tu propia voluntad y no quieres hacerlo, eso también aplica. Por ejemplo, que te trajo un familiar y te puso a cuidar a los niños y tenías que estar ahí porque o si no, entonces te amenazaban con regresarte a tu país. Eso es servidumbre involuntaria. Cuando hay toma de rehenes, es decir, por ejemplo, cuando hay asaltos y no te dejan salir, eh, cuando pasan en muchas partes de acá que hay un tiroteo y toman rehenes, mire que esto también aplica para la visa U. Entonces, para que sepan que todos estos delitos pueden aplicar. También cuando hay tortura, que ya es algo muy claro, cuando hay trabajo forzado, es decir, cuando hay explotación laboral, cuando hay trata de esclavos, uno cree que todavía no lo hay, pero sí, hay muchas personas que definitivamente las hacen trabajar, las manipulan y que les van a matar la familia o bueno, las hacen trabajar más de lo normal. También cuando hay trata humana, es decir, tráfico humano, sexual, de trabajo, cuando te traen coyote, también aplica. Cuando hay violencia doméstica, no importa quién haya sido el agresor, esto acá también aplica. Entonces, todos estos delitos aplican dentro de la visa U. Muchas personas no los conocen, pero esta visa U tiene delitos que definitivamente pasan con mucha regularidad en los Estados Unidos y que por desconocimiento los dejamos pasar. Por eso se llama una visa de crímenes especiales. Y es para que todas esas personas que les ha pasado algo, se llama víctimas de actos criminales. Y esta es una visa que te da la posibilidad de tener, de ir cambiando de estatus legalmente. Obviamente acá todo se tiene que soportar, tiene que haber, en otro video les voy a ir mostrando, voy a hacer segunda parte, tercera parte, para que ustedes miren cuál es el proceso para poderle demostrar a inmigración que lo que estás diciendo es verdad. Entonces espero que la información sea de gran ayuda para todos. Hasta luego.